Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo especial de Animales Financieros, un nuevo segmento. Esta es nuestra primera iteración, 2 de enero de 2024, partiendo el año con algo completamente nuevo. Queremos recorrer la historia de gente que nos puede enseñar mucho. Y a este segmento le vamos a poner mentores. Y hoy día empezamos con un tremendo mentor, creo, y estoy bastante emocionado de estar acá. Estamos con Fernando Gómez, que nos va a acompañar en este segmento también. Me imagino que lo conocen, ya ha estado más de una vez en el show. Y hoy día nuestro invitado es Patricio Jotar, hoy día gerente general de la CCU, recientemente nombrado director del Banco de Chile. No vamos a nombrar el currículum entero porque estaríamos toda la tarde, pero créanme que tienen mucho que aprender, tenemos todos mucho que aprender de Patricio. Y si no me creen, nombrado por Merco como dentro de los mejores 15 líderes de Chile por 14 años. Y creo que eso es solo la superficie. Y hoy día queremos conversar con el Patricio persona, no solamente el Patricio que quizás sale en la noticia o recibiendo estos premios. Pero primero, darte la bienvenida. Bienvenido al programa, Patricio. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo empezaron el año? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y primero que nada, agradecerte, Patricio, y agradecerte, Pablo, por la invitación a acompañarlo en esta nueva vertiente de Animales Financieros. Pero antes de que partamos hablando con Patricio, Pablo, me permite una pequeña historia. Claramente, yo soy la audiencia hoy día, así que guíanos. Oye, esto era mayo-junio del 84. Probablemente para todos los que nos escuchan esto es como la prehistoria en el mundo del trabajo. Estábamos en la universidad y teníamos que hacer un proyecto de una valoración de una empresa, eran nuestros últimos años, y en ese tiempo, en la prehistoria, no había computadores personales, había que hacer todo con calculadora. Y como buenos jóvenes, estábamos un poco atrasados para el trabajo, teníamos que entregarlo al lunes siguiente. Y creo que nunca me pasó eso. A nadie le pasó. Y éramos un grupo de 4, teníamos que realizar esto, teníamos que hacer todos los cálculos, todo durante el fin de semana. Obviamente no iba a tocar quedarnos despiertos toda la noche. Pero uno de los integrantes se le ocurrió irse a Requinoa, que es la casa de su familia. Con todas nuestras objeciones, no nos hizo caso, se fue. Cuando regresó el domingo, tipo 7 de la tarde, ni siquiera se le ocurrió volver temprano, nosotros habíamos hecho todos los cálculos, teníamos todos los números, pero ya estábamos cansadísimos de no haber dormido durante 2 noches y no nos podíamos dar con la estrategia de la compañía. Este integrante llega, mira todo lo que habíamos hecho durante un rato, piensa unos minutos, tal vez una media hora, una hora, no sé, y logra diseñar la estrategia que nos llevó no solo a probar muy bien el ramo y sacar el tema adelante, pero tiene la desfachatez de decirnos: menos mal que me fui a Requinoa, porque a este grupo le faltaba una mente clara, una mente fresca para terminar este trabajo, le faltaba la visión. Obviamente nosotros lo queríamos matar, pero la realidad es que para muchos de nosotros y para muchos de los equipos que ha dirigido se ha transformado en la visión y el estratega, y probablemente uno de los estrategas más relevantes de Chile. Como tú bien decías, es una de las personas que se ha ganado el premio al mejor ejecutivo más veces, el de la segunda Adimark. Así que un gusto, Patricio, la visión de CCU hoy día y que nos ha acompañado en este primer capítulo de Animales Financieros. Muchas gracias, Fernando y Pablo. Y la historia es total y absolutamente verídica, legítima. Ya, no le podría modificar una coma. Tal vez decir 2 cosas para matizar la historia. No modificarlo en absoluto porque es correcta. La primera es que a los amigos se les quiere con las virtudes y con los defectos. Y un defecto mío es que todos los fines de semana me iba a Requino a la casa de mi papá, era muy regalón. Oye, hijo mayor árabe, de una familia árabe, hombre, era muy regalón. Entonces ellos sabían que todos los fines de semana me iba a Requino. Y me querían así, pues, con mis virtudes y mis defectos. La disciplina dice todos los fines de semana también. Pero la disciplina dime todos los fines de semana, exactamente. No me gusta harto hablar de disciplina con Fernando, pero eso, o ese tipo de perspectiva, que fue un poco lo que dijo Fernando, la visión, ¿es algo que aplicaste o aplicabas muchas veces a propósito? ¿O era algo que te surgía y, sabes que en verdad, demos un paso atrás, pensemos esto? Porque muchas veces me ha pasado, y a muchos les ha pasado, que uno se lanza a la acción y empieza a hacer algo y quiere avanzar, pero el parar y mirar creo que ayuda. ¿Has aplicado esa
mentalidad como de querer tomar un espacio a lo largo de tu carrera o ha sido algo solo de la historia? Pienso que todos pensamos antes de actuar, uno más, otro menos, pero creo que una característica de todos los seres humanos. Y a la hora de hacer empresa es fundamental pensar antes de actuar. Y no se piensa solo, sino que se piensa en equipo. Las visiones, la organización nunca las establece los líderes, ni las establece una persona. Tal vez los líderes lo que hacemos es que sintetizamos las visiones. O sea, juntamos mucha experiencia, muchas capacidades, mucha diversidad, mucha inteligencia de equipos multidisciplinarios. Y en conjunto con el equipo sintetizamos esa visión, construimos una mirada de futuro, elegimos el futuro. La verdad que técnicamente lo que se hace es que se elige el futuro, porque hay muchos futuros a los que uno puede dirigir la acción. Tienes que elegir uno de ellos y luego mover toda la acción en ese sentido. Y luego estar permanentemente haciendo fine-tuning y modificando eso, porque bueno, las realidades son variantes y son complejas. Pero sí, digamos que me gusta hacer la visión. Oye, y creo que es necesario hacer la visión. Pato, en la frase, lo que nos comentas, hay dos temas que me gustaría si puedes elaborar un poquito más porque lo encontró muy interesante. Primero, el tema de elegir el futuro. Muchas veces nosotros nos encontramos, sobre todo aquellos que trabajamos en el mundo financiero, que nos preguntan qué va a pasar con esta variable, qué va a pasar con esta otra variable. Y obviamente nadie puede saberlo, es totalmente impredecible. Pero me gustó mucho eso, elegir el futuro. Tú no estás tratando de predecir el futuro, sino que viendo un camino al cual seguir que probablemente tendrá probabilidad. Ese tema es muy relevante. ¿Cuál es y cómo encaminas y cómo de alguna forma diseñas el futuro? Porque eso es como por a veces uno lee, la mejor forma de predecir el futuro es diseñando el futuro. Cierto, Fernando, estoy totalmente de acuerdo. Por los gerentes, los responsables de dirigir empresas y organizaciones no somos predictores del futuro, sino que lo elegimos. Y tal vez un comentario sobre esto. Elegir es fundamentalmente un acto de renunciar, porque cuando tú eliges el futuro te encuentras o tienes muchas opciones delante, digamos 10. Tienes 10 opciones de futuro y tienes que elegir una. Entonces elegir una implica renunciar a 9 y no hay nada más difícil en el mundo de los negocios, en general en la vida, que renunciar, porque las personas muchas veces queremos tenerlas todas y cuando las queremos tener todas finalmente terminamos no teniendo nada. Eso mismo le pasa a la empresa. Entonces tienes muchas opciones de futuro, renuncias a muchas de ellas en conjunto con el equipo, estableces una visión, la eliges y la construyes. Y a la hora de construirla hay que ponerle algo de voluntarismo, mucho voluntarismo, porque a veces hay que torcer el orden de las cosas, hay que cambiar muchas voluntades, hay que convocar muchas voluntades y hay que construir un futuro que tal vez no estaba en la mente de nadie o que no era un escenario previsible cuando lo empezaste a construir, pero que se transformó en un escenario posible, un escenario real, a partir de la actuación y del trabajo de muchas personas que modificamos la realidad y construimos un futuro. En eso nos distinguimos, me parece, los gerentes y los directivos. ¿Y cómo, o sea, es de la esencia de lo que somos. ¿Y cómo mezclan tratar de ir hacia un lado, torcer voluntades o aunar voluntades? Convocar voluntades, perdón, mala palabra. Versus entrar ya en la práctica, porque la típica frase de Mike Tyson que dice es que todos tienen un plan hasta que le pegan un combo en la cara. Imagino que pasa eso en la práctica. Imagino mover un equipo como CCU, que es gigante, en la pandemia, por ejemplo, que hubo un cambio externo gigante. ¿Cómo mezclan eso, la planificación, la visión, versus después la ejecución y ajustar? Sí, mira, la ejecución es tremendamente importante y se requieren muchas cosas, pero digamos dos. Número uno, tener una visión muy clara de hacia dónde queremos ir y que esa visión la comparte y la entienda mucha gente. Tú no puedes tener guardada la visión como un secreto. O sea, la visión no puede ser el secreto mejor guardado del directivo, porque si es el secreto mejor guardado del directivo, no convoca ninguna voluntad, ni mueve ninguna voluntad. Las estrategias en ese sentido no son secretas, las estrategias son
públicas o cuasi públicas, porque Lo todo, más pública posible. claro, una empresa como Sudon trabajan 10.000 personas, necesita que las 10.000 entiendan hacia dónde vas. Por supuesto que no tienen que entender todos los elementos de la estrategia, tienen que tener juicio para ver cómo cada día hace esto, en fin, pero la estrategia tiene que conocer, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la ejecución. Y la ejecución requiere de muchísima disciplina y de mucho sentido de excelencia. Me gusta, o nos gusta mucho decir en CCU que la excelencia es muy importante. De hecho, es uno de los 4 principios con los que gestionamos CCU, la excelencia. Y decimos que la excelencia es la vocación por el trabajo bien hecho al 100%. Significa esto que en CCU somos máquinas perfectas, que no cometemos errores, hacemos el trabajo al 100%, por supuesto que no. Digamos, vivimos cometiendo errores y me pongo primero en la lista de lo que cometemos errores, pero la excelencia es esa vocación por hacer un trabajo al 100%. Y decimos ahí que las matemáticas fallan, porque un trabajo hecho al 100% vale 100, un trabajo hecho al 100% vale 100, y un trabajo hecho al 99% no vale 99, vale 40. Y ese 1% que media entre el trabajo cuasi perfecto y el trabajo perfecto es oro puro, porque vale 60. Entonces una es que la organización completa tenga esa obsesión por ejecutar con excelencia, con sentido de perfección, con vocación de perfección. Cometiendo errores, por supuesto, pero el error no puede ser que estoy al 99, tengo conciencia de alguno que me falta y no lo ejecuto porque siento que con el 99 está bien, porque esa cuestión se llama mediocridad. Tú puedes llegar al 99 tratando de llegar al 100 porque te equivocas, perfecto. Eso es humano y es de la esencia de ser persona, digamos. Pero tú no te puedes conformar con el 99 cuando tienes el 100 a la vista. Entonces una visión clara, compartida y una ejecución de excelencia. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días. Dentro de ese mismo espíritu o dentro de esa misma indicación, el equipo conoce la visión. Tú eres el líder, de alguna forma la encursas. Pero al final del día, muchos ejecutivos, y para qué decir, las 10.000 personas andan repartidas. ¿Cómo equilibras el tema de la dirección con la autonomía que le das a los equipos a la hora de tener que decidir, pongámoslo así, en el campo de batalla? Mira, es que es una pregunta buenísima. Esto, fíjate que voy a decirlo, aprendí de un jefe que tuve yo hace ya muchos años, cuando trabajaba en el Banco Santander, Mauricio Larraín, que era el presidente del Banco Santander. Y él me enseñó una vez un concepto de delegar que lo aplicaba a rajatabla en mi carrera y que es la otra cara de la medalla de empoderarse. Aquí lo explico. Entonces él me enseñó una vez y lo encontré súper sabio y se me grabó. Me dijo, mira, Pato, me dijo, hay un 10% de cosas que es evidente que no puedes delegar. Tú te das cuenta que son indelegables, que las tienes que hacer tú mismo, las haces, porque no faltaba más. En el otro extremo hay un 10% de cosas que jamás se te pasaría por la mente hacer y que evidentemente las vas a delegar, porque son obviamente delegables. 100 personas opinarían que son delegables y lo son. Y hay un 80% que está en el medio, donde tú tienes la duda de si delegar o no. En la duda, delega y exige. Y eso lo he aprendido, fíjate, lo aprendí, me hizo todo el sentido del mundo y toda mi vida he intentado practicarlo. La otra cara de la medalla es el empoderamiento. Uno de los principios de CCU es el empoderamiento. Nosotros le decimos a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros ejecutivos, a nuestros jóvenes profesionales, a todos los trabajadores de CCU, que tienen que empoderarse. Empoderarse es lo mismo. Hay un 10% de cosas que tú sabes que le tienes que preguntar a tu jefe, que no te mandaría solo, que no te, por muy empoderado que estés, no puedes decidirlo por ti mismo, lo preguntas. Hay un 10% de cosas que no te pasaría por la mente preguntar, porque es obvio que las tienes que hacer sin preguntar, las haces. Y hay un 80% de las cosas en las que tienes la duda de si preguntar o no. En la duda, no preguntes, hazlo. Entonces, la delegación, en la duda delega, el empoderamiento, en la duda hazlo. Entonces, cuando hay una buena visión, por un lado, y un sentido de excelencia por el otro, eso permite que la organización, y que las personas de la organización crezcan mucho, que la organización vuele, porque tú estás empoderando, estás delegando y la gente se está empoderando. Así las personas crecen mucho más y la organización también. Y eso es fundamental en empresas grandes, porque si no, no se podrían manejar. No le daría el tiempo a nadie para tomar todas las decisiones. Claro, es fundamental, exactamente, porque si no lo haces, traba mucho la organización, le das crecimiento a las personas, terminas trabajando 18 horas diarias, digamos, terminas rompiéndote como ejecutivo y como persona, terminas rompiendo a tus ejecutivos, a tus personas, lo que es malo.
No, sin lugar a dudas. Y en esa misma vertiente, y esto que nos explicas con tanta claridad, con el tiempo, tú encuentras que tu rol o el rol de los ejecutivos al ir cambiando las generaciones, al ir cambiando las costumbres, han ido cambiando en el tiempo? Sí, que ¿O fundamentalmente en tu carrera ya, tan extensa carrera, básicamente hay, o mejor dicho de otra forma, ¿qué cosas son permanentes en el liderazgo y qué cosas tú crees que han ido cambiando? ¿Porque has cambiado tú o porque ha cambiado el mundo? Buena pregunta. Mira, yo creo que hay como una condición ineludible del liderazgo, que me atrevería a decir que es la condición sine qua non de todo líder, o la condición sin la cual no se puede hablar de liderazgo. Tal vez, o sea, ciertamente necesaria, la única necesaria, no suficiente, pero es la única totalmente necesaria. Creo que el resto puede suplirse, y creo que lo único que no ha cambiado, no está cambiando ni cambiará, y todo lo demás cambia. Y creo que esa condición es que el líder tiene que ser capaz, y tiene que querer a su gente. No hay liderazgo sin cariño. O sea, si tú no buscas el bien de las personas que lideras, y las personas que lideras las usas como peldaño en la escalera de tu propio éxito, y no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para conseguir ciertas cosas, pero no son un fin en sí mismo a quien tú quieres y deseas su bien, entonces es imposible que sea el líder. Como dice el dicho, puede liderar a una persona sin querer a la gente, puede liderar a una persona toda la vida, a mucha gente por un periodo corto de tiempo, pero no a mucha gente por un periodo largo de tiempo, porque la gente finalmente no se va a dejar liderar por quien no confía. Y tú no puedes confiar en una persona que la sabes egoísta, que la sabes que está buscando su propio bien personal y no el bien de los demás, digamos, ni el bien tuyo. ¿Cómo confías en alguien así? Entonces esa es la condición como sine qua non del liderazgo. Y en todos estos años que yo soy general, de hecho, fui nombrado general en 1989. Asumí mi primer gerente general y soy gerente general ininterrumpidamente desde entonces. Estoy pensando bien, sí, en noviembre de 1989. No SSU. No, La SSU. primera vez que fuiste gerente general. La primera vez que fui gerente general de una compañía de seguros del Grupo Santander en México. Y lo que he aprendido en todos estos años, lo tenía, pero lo conocía teóricamente antes, pero lo que he vivido en todos estos años es que esa es una condición sine qua non del liderazgo. Quiere a tu gente. Que no es capaz de querer a su gente no puede ser líder. Luego tienes que tener otras características, en fin, pero eso es lo sine qua non. Y lo demás, todo ha cambiado y todo puede cambiar. Por ejemplo, una cosa que cambió brutalmente es que el mundo hoy día es mucho más complejo y los negocios son mucho más complejos que lo que eran hace 25 años atrás. Y puedo asegurar que en 25 años más van a ser mucho más complejos que lo que son hoy día. Entonces, ¿cuál es el único antídoto ante la complejidad? La delegación y el empoderamiento. Porque cada vez es mayor el gap o la distancia entre lo que tú sabes del trabajo de tus subordinados y de lo que debes saber del trabajo de tus subordinados. Tal vez cuando yo empecé a trabajar, entendía cabalmente el trabajo de cada uno de mis subordinados. Pero hoy día es imposible entenderlo por la complejidad del trabajo de cada uno de ellos, y cada vez va a ser más complejo. Entonces, esta gente súper capaz, con espíritu de excelencia y del trabajo bien hecho, que se empoderen y a quien tú le delegues, con una visión y con una visión clara. Lo inmutable es que el líder debe querer. Lo mutable es que todo cambia a una velocidad cada vez mayor. Sí. O sea, la primera y la segunda derivada del cambio son positivas, para decirlo en ese lenguaje, digamos. Perfecto. Patricio, ahí yo imaginándome una persona que tiene un equipo a cargo Sí. y quiere implementar esto del cariño, de querer a su gente. ¿Cómo podría hacerlo, pero que no pareciera como algo transaccional? Me imagino que esto no involucra comprar una mesa de ping-pong y ponerla en la oficina. ¿Existen, o qué consejo en verdad le darías a una persona que quiere mejorar
el cómo quiere a su gente, sin sonar muy cursi tampoco. Oye, y solo un paréntesis, que mesas de ping-pong y tacataco en las startups las vemos por todas partes. Sí, no, es cultura. Lógico. Sí. Lógico. Oye, que pueden ser súper necesarios para querer o no, digamos. Qué difícil tu pregunta. Que al final, querer es un acto del corazón, pues. Entonces tú no puedes hacer como que quieres o decir, oye, qué buena idea, voy a querer, ¿para qué? O se quiere o no se quiere. Ahora uno Percibe cuando es falso. claro, se percibe cuando es falso, que eso es tremendo. Ahora en esto hay que ensayarse, porque uno se ensaya queriendo en la casa a la señora, a los hijos, a los amigos, a los vecinos, a la gente con la que trabajas. Y es un esfuerzo todos los días, tenemos que vencernos, porque todos tenemos una tendencia natural al egoísmo, o sea, buscar nuestro propio beneficio, pensar en nuestras propias cosas, en nuestros propios intereses. Hay una tendencia natural del ser humano a eso, digamos. O sea, el lenguaje católico, la naturaleza humana está manchada por el pecado original y eso nos lleva a ser un poco egoístas, pero tenemos al mismo tiempo la capacidad de amar. Entonces tenemos que luchar siempre con ese yo, Esa digamos, lucha interna. claro, esa lucha interna, es una lucha permanente, digamos. Es una lucha permanente que todos tenemos que librar. Y habrán algunos que aman más, otros que aman menos, pero todos tenemos que luchar para que da lo mismo donde estemos, movernos en el sentido de amar más y no amar menos, querer más y no querer menos. Pero eso es una lucha permanente, una conciencia finalmente que eso se trata la vida, digamos, ¿no? O sea, el luchar por aquello de lo que la vida se trata. Si no luchamos por eso, Sí, ¿por qué se lucha en la vida, digamos? Sí, yo esperaba un consejo como puntual, pero es algo mucho más humano, siento, del Sí. día a día, de mejorar o cambiar la forma en la que uno conduce su vida también, que puede ser muy difícil, pero es algo que uno puede mejorar lentamente. Eso, exactamente. Y mi Oye, segunda pregunta, antes de darle el pase a Fernando, que le Estamos estoy perfectos. robando la entrevista. No, pero sí, estamos juntos en esto. De verdad. La segunda parte, primero, del querer más, mencionaste de delegar cuando se pone muy complejo. sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo un equipo y estoy delegando mucho y siento que los resultados no están llegando como me gustan? Sí. Ahí quizás hay un problema de visión o va a depender obviamente de cada caso, pero ¿cómo uno podría revisar si es que quizás está sobre delegando este 10% que uno no debería delegar? ¿Cómo uno lo podría revisar? Sí, esto está ocurriendo todos los días, digamos, uno permanentemente va viendo que ciertas personas están holgadas y ciertas personas se van quedando cortas, y el deber de uno como jefe, como líder, es ayudar a los que se quedan cortos, y si alguien está estructuralmente corto, tu deber es cambiarlo, digamos. Claro. Oye, por el bien de la persona y por el bien de la organización, por el bien de la persona, pues imagínate lo angustioso que es tener un trabajo en el que te estás quedando corto todo el tiempo, digamos. Cuando la organización vuela, tú te vas quedando corto y eres tú el responsable de que la organización se vaya trabando, que transforma en cuello de botella. Eso le hace mal a la persona y le hace mal a toda la organización. Por tanto, en ese caso, cambiar a un ejecutivo, moverlo de cargo, sacarlo de la organización y lo que corresponde, y no se riñe con no querer, porque si tú quieres su bien, ese minuto lo tienes que cambiar. Pero después de haber garantizado de que delegaste correctamente lo que tenías que delegar y que le diste todas las posibilidades de formarse, en fin. O en todo caso, esto del 10-80-10 no es una solución matemática, digamos. Es una solución tendencial, digamos. Claro. O sea, es un modo de decir que hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no, y al medio delega, pero puede ser 20-20-60, o qué sé yo, o 15-15-70. Espero que todo lo que haya dicho sume 100, Por lo menos. por lo menos, no haberme equivocado en eso. En esa misma línea, estando en el tema de los equipos, hay dos cosas que evidentemente son muy relevantes. Cómo conformas esos equipos y cómo distingues y potencias los nuevos liderazgos. Aquí, mucha de la audiencia es de la edad de Pablo, probablemente no de la nuestra. Esperamos que, bueno, con invitados como tú les vamos a ir subiendo la edad, pero muchos de ellos están en posiciones iniciales, intermedias, quieren ser líderes, escuchan cuáles son los valores, pero también quieren ver cuáles son las cosas que los pueden distinguir, cómo pueden progresar, cómo se conforman los equipos, en qué pueden distinguirse. Al final del día, ciertas guías de cómo navegar una institución tan grande como puede ser CCU. Lógico. Claro, una muy buena pregunta. Ahí, mira, ahí
En una empresa como CSU esto se resuelve desde la organización formal y desde la organización informal. Desde la organización formal es que la empresa, como CSU, tenemos lo que llamamos comités de desarrollo, que son instancias estructuradas donde el comité de dirección, que son mi reporte y yo, miramos a las distintas personas de la organización que están en distintos lugares y se discute acerca de esas personas, de sus potencialidades, de las cosas en las que tiene que mejorar, de cómo hacerlos crecer en la organización. Y le dedicamos 2 días completos al año a eso, y a veces 3 días cuando nos falta, digamos, y analizamos persona por persona, a veces cargos transversales, y en fin, y van surgiendo nombres, y de ahí van saliendo ascensos, movimientos, iniciativas para que las personas mejoren, y en fin, y eso es muy necesario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está la organización informal, que se libra todos los días al interior de la compañía, donde cada uno de los jefes en la organización tiene el deber de promover el crecimiento de sus subordinados, como delegándole, como empoderándolo. Y también de la organización informal están los principios. Hay 4 principios en CSU, me he referido a 2 en lo que llevamos de esta conversación, pero te voy a mencionar los 4 que nosotros decimos que cada persona que vive en CSU, que trabaja en CSU, tiene que vivir estos principios, y quienes somos líderes en CSU, quienes son jefes, tenemos la obligación de promover estos principios, ojalá con el ejemplo y con la palabra, y sabiendo que somos seres humanos y cometemos errores permanentemente, porque es imposible vivir estos principios al 100% siempre, porque es un esfuerzo todos los días redoblado por vivirlo. Y uno es la excelencia, lo dije, que es esta vocación por el trabajo hecho con sentido de perfección, al 100%, agrego con independencia de las circunstancias. Muchas veces les explicamos a todas las personas de la organización que a veces las circunstancias nos hacen escudarnos en ellas para incumplir. ¿Cuáles son las circunstancias? Mi jefe me gusta o no me gusta, mi sueldo me gusta o no me gusta, la prestación que tengo me gusta o no me gusta, mi lugar de trabajo físico me gusta o no me gusta, la prestación que me dan me gusta o no me gusta, en fin, son circunstancias. Entonces a veces nos escudamos en las circunstancias para no tener vocación de trabajo hecho al 100%. Y solemos decirnos a nosotros mismos, además, oye, el día que se arregle esto y esto, ustedes van a ver quién soy realmente yo. No, pues señor, yo sé quién es realmente usted, o señora, yo sé quién es realmente usted cuando usted rinde al 100% y es excelente con independencia de las circunstancias, no cuando espera que las circunstancias le sean favorables para rendir al 100%. Sí, excusas. Claro, A, porque siempre va a haber circunstancias que sean desfavorables, B, porque es una excusa para uno mismo y es un engaño, digamos. Y C, porque las personas de verdadero temple se ven incluso cuando las circunstancias son más desfavorables que favorables, digamos. Entonces eso es excelencia. Lo segundo es entrega. La entrega es balancear, nos referimos un poquito a eso también, balancear la búsqueda genuina de nuestros propios intereses con la búsqueda desinteresada del bien de los demás, cuando ponemos a los otros como un fin en sí mismo y no como... Lo tercero es el empoderamiento, hablé de esto, y lo cuarto es la integridad, que es buscar actuar con corrección, cumpliendo las leyes en su letra y en su espíritu, y las normas internas de la compañía en su letra y en su espíritu. Y todos, por supuesto, que somos seres humanos y nos podemos equivocar en esto, pero tenemos que hacer un esfuerzo redoblado por cumplirlo. Entonces, ese consejo lo damos permanentemente, lo repetimos a través de distintas instancias, a todas las personas de la organización. Entonces, de nuevo, de la organización formal, los comités de desarrollo, de la organización informal, el esfuerzo de todos los líderes por promover a sus personas, y también desde la organización informal, el vivir y empujar que estos 4 principios se vivan. Todo eso contribuye a que la gente se desarrolle. Oye, y también dentro del mundo de los equipos, siempre un temor que uno tiene y que ve es, a la hora de conformarlos, es no poner personas iguales. Uno tiene, sobre todo a mí me pasa, no sé si a ti, cuando entrevisto a alguien, es mucho más simple cuando hay una persona que lo veo parecido a mí, porque empatizo más rápido. Sí. Pero si yo contrato puras personas parecidas a mí, estoy de alguna forma coartando el desarrollo del equipo. En el extremo va a estar todo un grupo que todos piensan igual. Claro. ¿Cómo de alguna forma resuelves ese problema tú y todo el equipo para abajo en 2 dimensiones? Uno, no contraten similares a uno, que lo hace mucho más fácil, porque vas tal vez a interactuar a nivel personal mucho más simple, pero te estás como cortando un brazo. Y lo otro es cómo evitar a contratar
yes men, que te digan que sí en todo y no te desafíen nunca, porque ahí también dejamos de progresar. Claro. Oye, las dos preguntas son súper buenas. La primera, todos hablamos en trabajo, todos hablamos del trabajo en equipo, un lugar común. O sea, ¿quién no habla del trabajo en equipo y quién no pretende trabajar en equipo? Pero bueno, como destilar el concepto de trabajo en equipo y tomar la esencia de digamos. A mi entender, la esencia misma del trabajo en equipo es la de sintetizar una realidad compleja, ¿no? y simplificarla y visualizarla y conceptualizarla y entenderla todo de una misma manera. Y obviamente la realidad que siempre compleja se va a poder sintetizar y comprender mucho mejor cuando hay visiones diferentes de esa realidad, porque si todos tenemos, no sé, somos de la misma profesión, en la misma carrera, nos vamos a entender muy rápido en ciertas cosas, pero vamos a desentender la realidad, porque vamos a ser capaces probablemente de capturar una parte de esa realidad de manera muy profunda, vamos a tener la sensación de que la estamos captando muy bien y que estamos muy alineados, porque tenemos una misma formación que nos va a llevar rápidamente a entender esa parte de la realidad con profundidad y a sentirnos cómodos, pero vamos a estar desatendiendo el resto de la realidad. Entonces la diversidad, en un sentido amplio, no solo de carreras, sino que en el más amplio sentido de la palabra, diversidad de sexos, diversidad de experiencias, diversidad de edades, en fin, todo esto permite, de cultura, en fin, permite sintetizar mucho mejor una realidad compleja y permite que el trabajo en equipo sea mucho más rico, digamos. Esa es la reflexión a la primera pregunta. Y la segunda, el tema de los yes man es un tema bien complicado, digamos. Porque, claro, al final, toda virtud está en un punto medio, como decía Aristóteles, entre dos vicios, un vicio por exceso y un vicio por defecto. Hay que encontrar el promedio dorado. Encontrar ese punto medio virtuoso, que hay que tenerle. O sea, tú te puedes equivocar por exceso o por defecto, digamos. Entonces, si todos te dicen que sí, es el vicio por exceso de el yesmanismo. No sé. Sí. Si todos, cada vez que tú planteas algo, te dicen que no, y se afirman en sus propias posiciones, son un caos, digamos, sería como el vicio de la porfía. Entonces hay un punto medio virtuoso donde tú representas, digamos, las cosas que te parecen mal, representas tus puntos de vista, en fin, porfías un poco, si se quiere, al mismo tiempo alineas, digamos. En fin, entonces es parte de la gestión poder conducir a tu organización hacia ese punto medio virtuoso. Y eso yo te diría que es pura organización informal, digamos, es puro arte. Ahora, lo importante es que una vez que se disipen las diferencias y se alineen, todos partan para allá y ya no se discute más el tema, supongo. Claro, por supuesto. Salvo que cambie las circunstancias. Que cambie las circunstancias y hay que estar abierto a eso y en fin. Pero también hay que tener cuidado porque las personas que les gusta mucho porfiar pueden estar encontrando cambios de circunstancias como una coartada para volver a porfiar. Entonces, hay que, en fin, hay que manejarlo en ese medio virtuoso. A mí sí diría que ya hay arte. El arte de gestionar. Sin lugar a dudas. O una de las cosas. Hay que vivirlo más que leerlo en libros o entender la filosofía y todo, pero en la práctica debe depender mucho de cada caso. Claro, pero hay que buscar ese medio virtuoso, digamos, y hay que valorar el disenso porque tiene mucho valor. Y hay que valorar el consenso porque tiene mucho valor y explicarse a las personas y ir encontrando esos espacios. Y cuando existen estos disensos y estos consensos que son propios de grupos diversos, porque si todos los grupos fueran iguales probablemente no existirían, la síntesis, que decía yo, la esencia del trabajo en equipo es mucho más virtuosa. Y eso al final es un rol como líder, es generar esas instancias para disuasión, disenso, o participar o crear los lineamientos. ¿Qué uno puede hacer? Quizás trato de irme a la práctica. Quiero generar discusión, quiero generar cosas nuevas. ¿Cómo se puede hacer eso con cuidado, de que no sea puro porfiado? Bueno, muchas cosas, que ese ya es la empresa misma, tú estás todos los días
en conversación, en reuniones, en discusiones, dibujando el futuro, el gran futuro, la mega visión, los pequeñitos futuros con los que las vas construyendo. Y típicamente tienes instancias formales como comités de direcciones, comités de gerentes, en fin, donde este tipo de cosas se conversa, sesiones de planificación estratégica, donde recoges opiniones de mucha gente y todo esto se va destilando y aunando hacia una visión común que luego se la comunicas a toda la organización. Ese es como el quehacer diario de la organización. Y esto se va perfeccionando en el hacer, digamos. A toda idea siempre se perfecciona haciéndola, digamos. No sé, hasta incluso las cosas más estructuradas, yo no soy arquitecto y nunca he sido, pero se me ocurre que incluso los arquitectos, por bien diseñada que tengan la casa en la celda, van perfeccionando, van cumpliendo, van saliendo ciertas cositas. Y la arquitectura organizacional es mucho menos completa que la arquitectura de una casa. Tú nunca diseñas con ese grado de detalle, la diseñas mucho más grueso. Entonces hay mucho más espacio, hay mucho más espacio ir perfeccionando la visión en el hacer. Se va perfeccionando todos los días. Oye, una pregunta, alejándonos un poquito del tema de los grupos y los equipos, que a mí siempre me da vuelta en la casa, sobre todo que yo me dedico a inversiones, y muchas veces tus resultados no necesariamente van, aunque parezca raro, relacionados exactamente con tus decisiones. O sea, un resultado extraordinario puede ser un resultado de una estrategia hiperagresiva con un 2% de probabilidad de éxito que se dio y te transforma en el gurú y andas escribiendo libros por la vida. ¿Qué es al final del día el rol de la suerte en los resultados? Siempre, mientras mejor nos va, y tú eres un ejemplo de eso, y no te quiero achacarte nada en particular, siempre creemos que básicamente todo lo hicimos muy bien planificado, todo dependió de cada uno de los temas que abordamos, y cada vez fue menos suerte. Y cuando las cosas no nos resultan, probablemente fue mucha mala suerte. ¿Cuál es el rol de la suerte que tú ves en los resultados, en la vida, en los caminos, en que las cosas como líder te resulten, no te resulten? ¿Tiene algo eso? ¿No tratas de minimizar? ¿Estás abierto a ello? Yo creo que siempre hay un espacio para la suerte, yo creo que es chico, fíjate. Ahora hay que buscarla, la suerte. Ahí se puede, comillas, gestionar la suerte. Se puede gestionar, significa que no es tan suerte. A veces vamos a decirlo, la sabiduría popular, las redes sociales, los medios de prensa, o exaltan ciertas cosas en la vida de grandes empresarios. Las suelen presentar como que son grandes momentos estelares, digamos, en los cuales se define mucho lo que finalmente terminó siendo, ¿no? Y yo pienso que esos grandes momentos estelares no son tan grandes momentos estelares, como si, ¿no?, de repente se le dio el palo al gato bien pegado y ese momento definió el 98% de tu futuro y el otro 2%. En fin, no sé, voy a caricaturizar, te dicen, qué sé yo, oye, mira, Jeff Bezos conversaba con su señora que era bibliotecaria y justo estaba apareciendo en la internet y de repente tomándose un café relajado, alguien dijo, oye, ¿qué pasa si vendemos libros por internet? Ah, qué buena idea. Como si eso fuera el 98% de la historia de Jeff Bezos y su señora. Y no sé si es verdad o no que tomando un café dijeron eso, seguramente es verdad. Pero eso es el 0,1% de la historia de Jeff Bezos y su señora. Entonces, los jóvenes, digamos, tienen que tener mucho cuidado de no estar esperando que se le cruce el gato y estar con el palo para pegarle el palo al gato, porque te puede pasar la vida entera sin que el gato se atraviese por delante, digamos, ¿no? No se estoy homologando el gato que se atraviese y que le pegas el palo a la suerte. Puede pasar la vida entera sin que eso ocurra. Pero todos los días están pasando gatitos chiquititos, a los que uno les da palitos insignificantes, que nadie lo ve, que ese trabajo bien hecho, con sentido de excelencia, el preocuparse de hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Y si haces eso vas a tener mucha suerte. Y tal vez algún día te cruza un gato grande, digamos. Pero si les pegaste palito a todos los gatos chicos, cuando se te cruce el grande, seguro que no le va a cerrar.
Y si has estado toda la vida esperando que se te cruce el gato grande para pegar el palo grande A y pasar de hacerla, largo. cuando se cruzan no te vas a dar cuenta. Y después voy a decir, oye, parece que se me cruzó un gato como hace 2 años y medio, pero no me di cuenta porque le pegó el palo a otro gallo. Claro, que el que le pegó el palo era un gallo que estaba dedicado. Entonces, está bien, no quiero decir con esto que no hay que tener los grandes sueños, digamos, los grandes sueños hay que tenerlos, en fin, pero se ejecutan con rigor, con disciplina, con sangre, sudor y lágrimas. O sea, mucho sudor, algo de inspiración, pero mucho sudor. Entonces luego, por tanto, ¿quién es el que tiene más suerte? Alguna vez escuché que quien conoce más gente y se vincula genuinamente con más personas, pero con afán genuino de vincularse, buscar el bien de esas personas, suele tener más suerte. Quien hace mejor su trabajo y se preocupa de los detalles suele tener más suerte. Y si es así, la suerte se busca y se encuentra. Y se busca y se encuentra, entonces no es suerte. Buenísimo. De hecho, Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí. Que no herimos ningún gato en la producción de este podcast, ningún palo se pegó en ningún gato, fue todo metafórico. Por supuesto. Evidentemente que por todo la metafórico. por la expresión tan chilena de pegarle el palo al gato. Pero que por supuesto. ejemplifica perfectamente la idea. No, pero es una expresión, Sí, es una expresión chilenísima. Oye, Sí. con lo que hablaba, se me vino a la mente. De hecho, ayer prendimos la televisión un ratito, después estaba el programa Pasapalabra, entonces una de las preguntas era, oye, el gato se utiliza en muchas expresiones en Chile, en fin, complete la frase o algo así, una de ellas era pegarle el palo al gato, anoche. O sea, A propósito. a propósito de... justo. No, pero lo que quería... hay un empresario islandés, no eran mucho porque son como 1 millón en total, que no me acuerdo el nombre en este minuto, lamentablemente, que armó una compañía farmacéutica y después la fusionaron, terminó teniendo una tremenda compañía global. Y él tenía un principio, decía, cuando alguien me trae una buena idea, pues las malas ideas las podemos descartar al tiro, yo le doy un punto en su evaluación, básicamente en su ranking, en lo que sea. Cuando alguien además me trae esa idea con una planificación de cómo llevarla a la práctica, le doy 10 puntos. Esa es la relación de la planificación contra la idea. Pero quien me la ejecuta, le doy 100 puntos. Con lo cual lo que él expresaba era que era mucho más importante llevar algo a la práctica que la idea. Y lo que él decía, todo el mundo cree que tiene las tremendas ideas y no se la cuenta a nadie porque se vayan a copiar. Una idea, haciendo esta escala, esto todavía está de 1 a 100 al poder ver la luz. ¿Es algo con lo cual tú coincidirías o no? Nunca había escuchado esta historia y me gusta mucho, coincido sí plenamente. Me suena parecido a la ejecución de ese seguro del 99%, vale el 40-60%, pero la ejecución al 100% lo vale. Creo que es como el mismo principio de ejecutar es lejos lo más importante. Sí. Y es muy difícil, y es muy difícil. Uno siempre menosprecia la dificultad que es llevar un tema a la práctica. Y es muy importante cuando en esto de los principios, según decimos mucho, me gusta a mí mucho repetir, que esto del trabajo excelente hecho al 100% se vincula mucho con el sentido de entrega y con querer. Cuando tú haces el trabajo hecho al 100%, dejas una huella de bien en muchas personas. Y cuando haces el trabajo imperfecto, un poquito chapucero, dejas una huella de mal en muchas personas. ¿Cuántos nosotros no hemos sido víctimas del trabajo mal hecho? No vamos a dar ejemplo, pero cuando cualquier institución te deja algo incompleto, o te falla, o te falta, y te recibes un servicio incompleto o mal hecho, lo tienes que ir a corregir. Lo que cuesta corregir eso en cualquier orden de cosas, ya sea que esté vinculado con el mundo privado, con el mundo público. Cuesta cualquier cantidad de corregir. Oye, te saca canas verdes, te hace perder tiempo, te hace rabiar, te enojas, te molestas. Entonces, quien hizo ese trabajo casi perfecto, pero cometió un error, dejó una huella de mal en ti, digamos, te causó daño, en fin, te puso malhumorado, y tal vez por andar malhumorado trataste mal a otra persona. Se produjo una cadena que a partir de un trabajo mal hecho, de un trabajo hecho al 99%, una cadena de huellas de mal. A contraria mano, digamos, los trabajos bien hechos dejan una cadena de huellas
Bien, entonces Inspira. es fundamental, digamos, es fundamental para poder crecer al interior de la empresa y para hacer tu trabajo bien, pero si todos tuviéramos esa vocación, el mundo sería infinitísimamente mejor. Sí. Y que la ejecución es muy difícil. De hecho, hace un par de semanas, le comentaba a alguien en la oficina, estaba leyendo una anécdota de Daniel Kahneman, este famoso psicólogo que de hecho es el único psicólogo que se ha ganado el Premio Nobel de Economía. Por lo tanto, estaba hablando de una eminencia y contaba en esta anécdota que él en algún minuto convenció al Ministerio de Educación de Israel para que implementara un programa de que le enseñara a los alumnos de enseñanza media a pensar mejor, por todos los errores que la mente nos juega malas pasadas muchas veces y a lo que él dedicó su vida, y por lo cual ganó el premio Nobel, invirtió básicamente Behavioral Economics en base a su estudio. Entonces hacen este programa, se mueren como un año. Entonces cuando termina el programa, y está, o sea, premio Nobel, él y otras eminencias del Estado de Israel, y llegan y preguntan independientemente a todos los integrantes, ya habían escrito como los 2 primeros capítulos, tenían que escribir los próximos 10, 15, 20 que les faltaban. ¿Cuánto se iban a demorar en llevar esto a la práctica? Estamos hablando de gente que ganó el premio Nobel. Entonces llega y dicen, hacen todo, después suman todo, y que básicamente 2 años y medio. Y una de las personas que estaba ahí en la sala y que había sido parte del grupo y que también había votado y que había estado también en el mundo el 2 y medio, 3 años, le pregunta, bueno, pero tú has implementado esto en el sistema de educación de Israel muchas veces en temas de matemática, en temas de lenguaje, en temas de ciencia. ¿Cuántos se han demorado equipos similares a nuestro en la etapa que nos encontramos? Y dice ahí, bueno, se queda pensando un rato y se empieza como a ruborizar. Y le dice, entre 7 y 10 años, y el 40% nunca se llevó a la práctica. Entonces llega el Kahneman y le dice, ¿y cómo eran esos equipos en sus especialidades comparado a la calidad de nuestro equipo? Yo creo que un poquito mejores, le contesta. Y él lo que dice, cuando todo, piensa que decía, teníamos esto, teníamos los 2 primeros capítulos, volviendo del 1 a 100, gente muy, muy preparada, no lo podíamos creer, pero sabíamos que habíamos hecho mal. Las estimaciones, algo nos falló. Bueno, la realidad es que nos demoramos 8 años y nunca se implementó. Mira. Y eso es, con equipos top, la dificultad de llevar el tema a la práctica. Es tremendamente difícil y muchas veces se menosprecia. Y creo que lo que nos has compartido refleja mucho eso y las virtudes que has tenido como líder. Hay una pregunta que yo sé que Pablo te quiere hacer. Sí que se la voy a dejar a él. Perfecto, sí. El segmento yo creo más importante de esta línea del podcast, que es hablar de mentores, hablar de, ya mencionaste el gerente del Santander que te enseñó algo, te dejó algo que ocupaste a rajatabla por el resto de tu carrera. Creo que eso nos pasa a todos. El primer jefe, a mí mi primer jefe me dejó muchísimo y nos encantaría si nos pudieras contar ejemplos o enseñanzas que has tenido de distintos mentores, o uno o varios, a lo largo de tu carrera. De varios. Mira, mi primer jefe fue Juan Bilbao, que había sido profesor mío de Finanzas 2 en la universidad. No de Finanzas 2, había sido profesor de Contabilidad de Costo, o de Contabilidad 2, no me acuerdo exactamente. Contabilidad económica. Contabilidad Económica, exactamente. Porque fue profesor mío. Estábamos juntos en el mismo curso. Nos hicieron trabajo juntos. Y yo había sido un buen alumno, en fin. Probablemente sí. Lo habían contratado para ser gerente comercial de los fondos mutuos de Citicorp, que en realidad era el gerente general, digamos, el que estaba a cargo de organizar el proyecto desde cero. Y él fue como el primer empleado. Y yo había sido su alumno, estaba como un secuaz, digamos, un brazo derecho, un ayudante, en fin, todo propósito. Muy cerca de él. Claro. Y me invitó a trabajar con él. Y aprendí muchísimo de él. Con el tiempo vino a ser mi cuñado, porque me casé con Isabel. En esa época ni siquiera pololeábamos, o sea, no es que haya invitado al pololo de su hermana, digamos, sino que mucho tiempo después volví y nos casamos con Isabel. Y él aprendí muchísimas cosas. Tal vez lo esencial es que él tenía
una tremenda capacidad para él mismo, en conjunto con el equipo, pero él mismo para simplificar las realidades complejas y para conceptualizarlas, sin por eso caer en la banalidad, ¿no? Porque si tú haces una hipersimplificación de una realidad compleja, simplificas de tal manera que la banalizan, no eres un buen simplificador. Él era un extraordinario simplificador, pero tenía un gran espíritu empresarial. De hecho, partimos estos fondos mutuos de cero y nos fue muy bien. Aprendí muchísimo, muchas más cosas, pero para mencionar una. Luego en el Santander, sí, pues Mauricio Larraín conté la anécdota del aprendizaje, digamos, así que no la repito, y muchas otras cosas, pero eso para contar una anécdota. Y luego en el grupo Luxic, particularmente de 3 personas, digamos, de los 2 hermanos Luxic, de Guillermo, que en paz descanse, de Andrónico y de Francisco Pérez. La verdad es que poder haber trabajado muy de cerca con Guillermo y con Andrónico, que son 2 de los 3 hermanos que han conducido el grupo Luxic, junto con su padre, digamos, que es el mayor grupo empresarial que hay en Chile, la verdad que es un mega privilegio. Yo creo que eso sí que es suerte, en realidad. Eso lo califico de suerte. Pero no contrataban a cualquiera tampoco. No Habían contrataban varios a gatos cualquiera. chiquitos. A ver, claro. Eso es cierto, no contrataban a cualquiera. Pero una suerte enorme, 2 tremendos empresarios con una capacidad. ¿Qué los hacía tremendos? Su capacidad de ejecución, trabajar muchas horas al día. La visión. La Sí, visión, no, quizá. tremenda visión. Ve una enorme capacidad de delegar y de confiar. Sé una tremenda capacidad de escoger algunos temitas, tal vez muy pocos, porque estaban en muchas cosas en los que tenían que fijarse en el negocio y en eso ser muy duro cuando en esos temitas no performabas bien. Y además ser muy buenas personas. Y una capacidad enorme de tomar riesgos. Ahora, claro, que puedo decir, pucha, si se es tan rico es más fácil tomar riesgos, pero yo creo que eso no necesariamente Es una así, actitud. digamos, es una actitud, digamos, tiene una actitud muy decidida a la toma de riesgo, ponderada, prudente, pero muy decidida, digamos, mucho más decidida de lo que yo nunca me imaginé que podía encontrarme en el mundo empresarial, y es súper admirable. Y en el caso de... Un paréntesis con respecto a ello y algo, y además muy buenas personas. y relacionado con lo que dijiste al principio. ¿Cómo es su capacidad para decir que no? Porque dijiste que el foco, al final del día, elegir y decidir una estrategia significa Claro. decir a una cosa que sí Claro. y a 9 que no. Por lo tanto, los riesgos van en ambos lados, sobre todo en el caso de ellos, que tienen que decidir hago esto y no todas estas otras cosas, porque como dices tú, con los recursos financieros que ellos tienen, uno podría imaginar que pueden decirles que sí casi a todo. Oye, mira, una cosa que es súper impresionante es y lo digo en el buen sentido de la palabra, el desapego que tienen ambos a las ideas y a sus propias ideas. Porque la cantidad de cosas que hemos explorado en CCU y en el grupo en estos años es impresionante. Hemos invitado por Guillermo en una primera instancia y por Andrónico después. Se exploran muchas cosas. Entre otras cosas porque les llegan muchas cosas, conocen mucha gente, les proponen muchas cuestiones y están siempre abiertos a estudiar todo lo que se les propone, digamos. Pero no se apegan a ninguna idea, ¿no? Pueden mostrar muchísimo entusiasmo, pero si en un minuto la idea demuestra no ser buena, la desechan y se la quitan completamente de la cabeza. Que es muy importante, porque cuando uno se enamora de sus ideas puede terminar llevándolas a cabo, no porque sean buenas ideas, sino que porque enamoraste de ellas y estás sesgado en favor de esa idea. Nunca se sesga. Y eso es muy impresionante. Nunca se sesga. Citando a Dale Kahneman, que ya contaste una historia de él, él escribió un libro también no el Amos Tversky, con otra persona, y esta persona que lo escribía con él, de repente le llegaba de un capítulo como un borrador, y a la semana siguiente le llegaba un borrador completamente distinto del mismo capítulo. Y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste tantas cosas? Digo, ¿qué pasa por tu cabeza? Y Kahneman lo que le respondió fue, yo no conozco los costos de un Dios. Y creo que exactamente esto. Si una idea va muy bien y después ya no es tan buena, tienes que ser capaz de cortarla. Sí. Qué buen aprendizaje. Sí. Y luego, mi mentor ha sido Francisco Pérez, fue profesor mío en la universidad, fue buen alumno, luego me invitó a ser ayudante de él, de Finanzas 2, que era un curso
como de asset allocation y finanzas corporativas, digamos, era como y valoración de activos, en fin. Y luego fui ayudante de él un par de veces, 1 o 2 veces, y luego cuando él pasó a la Gerencia General de Quiñenco, a la Gerencia General de CCU, me llamó y me dijo: te invito a participar de este proceso, en fin, y habla con Guillermo, y hablé con Guillermo y me dice: si te interesa, el puesto es tuyo. Y la verdad que me costó tomar bastante la decisión. Yo me imaginaba que iba a trabajar toda mi vida en el Banco Santander o en el Grupo Santander. No me imaginaba que me iba a cambiar. Soy una persona bastante conservadora, digamos, ahí, en el trabajo. Uy, para muestra, llevo 25 años siendo gerente general de SCU. Entonces no pensaba cambiarme, pero lo encontré súper atractivo y me atrayó mucho trabajar con Francisco, porque nuevamente muchas características, pero voy a escoger alguna. Es tal vez la persona más inteligente con la que alguna vez me he vinculado, digamos, y su set de herramientas es tal vez el set de herramientas más completo de cualquier persona con la que alguna vez me haya vinculado en el mundo de los negocios. Y todo eso lo hizo muy atractivo. ¿Y él leía mucho? Muchísimo. ¿Conversaba con mucha gente? ¿Cuál era su...? Mucho. Yeah. Es muy Mateo en el buen sentido de la palabra. Tiene 65 años. 65 años es un ejemplo de cómo sigue cultivándose y estudiando y aprendiendo y cultivando su inteligencia y proliferando su set de herramientas, que lo sigue teniendo no solo intacto, sino que Aún mayor. Sí. Sí. Qué envidia. O en verdad me recuerda mucho a Charlie Munger también, que hasta los 99, que falleció hace poco, nunca paró de aprender. Y es algo que espero aplicar también, y imagino que ustedes dos lo han vivido ya por más tiempo. Sí. Nunca quedarse tranquilo, nunca llegar al 99%, todo siempre buscar. Todos estamos tratando de aprender, yo también, pero digamos que él es un benchmark en ese sentido, un benchmark que para mí es inalcanzable. Oye, y ya se nos ha ido pasando el tiempo muy rápido, pero hay una pregunta que evidentemente no puedo dejar de hacer, y que sé, por lo que lo conozco, que la has manejado muy bien, pero creo que también le ayuda a quienes escuchan este programa. Y es que muchas veces la gente tiene la aprensión, es que si yo soy muy exitoso y tengo un puesto como gerente general de CCU, manejando esta compañía en la región, etcétera, etcétera, y todo el tiempo que eso involucra, tengo que hacer otros costos en mi vida personal. Y obviamente la gran aprensión que probablemente muchos tenemos es la familia. Sí. Yo sé que tú lo has equilibrado tremendamente. ¿Cuáles son los consejos para decirle: oye, al final del día se puede tener una familia, tener una vida personal, ser exitoso, y no al final del día decir: o hago esto bien o hago esto, pero no puedo hacer las dos? Un equilibrio aristotélico. Un equilibrio aristotélico. Oye, no sé si... Lo que sí es cierto, Fernando, es que he hecho mi mejor esfuerzo por equilibrarlo bien. Y hago un esfuerzo todos los días. Bueno, supongo que habrán cosas que habré hecho bien y cosas que habré hecho mal. Pero me esfuerzo. Oye, yo creo que la clave es priorizar, digamos, y delegar. Entonces, priorizar, digamos, priorizar, en mi caso personal, intento hacer un mejor esfuerzo, y ciertamente debo cometer muchos errores, o cometo más que muchos errores todos los días, pero hago un esfuerzo por ser un buen católico y por ser un buen hijo de Dios, digamos. Y me caigo y me vuelvo a caer en la misma cosa todos los días, pero hago un esfuerzo por tener una buena vida familiar, por cultivar la relación con algunos amigos muy cercanos, por hacer bien el trabajo. Y un poquito para de contar, digamos, hago muy pocas cosas más, digamos, porque no da, digamos. Entonces vivo diciendo que no a muchas cosas, digamos. Y para poder hacerlo, delegar ayuda, porque si tú no delegas, digamos, y te cargas con todas las cuestiones, tienes que empezar a llegar a las 11 o 12 de la noche todos los días a tu casa, entonces ya se te desarma todo, digamos. Y hay que saber decir que no, digamos. Tal vez un pequeño secretito, siempre, y cuidado mucho el no trasnochar y el sueño. Las 8 horas. O sea, y en la semana,
digo sistemáticamente que no a todo lo que implica acostarse tarde. Digamos. Con eventos sociales y cosas de ese tipo. Sistemáticamente que no. Digo que sí, cuando es realmente inevitable. Y los fines de semana descanso bastante. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas que se cansan mucho los fines de semana por hacer una vida agitadísima. Entonces estás cansado y vas a descansar en la semana. Y ahí ya no te da para poder hacerlo todo tu trabajo bien, digamos. Ojalá cansarse en la semana y descansar el fin de semana, que para eso está hecho. Claro. Y en el día a día de la semana, ¿cómo logras salir de la oficina, llegar a la casa y ojalá no llevar los problemas de la oficina a la casa? ¿Hay algún grado de separación que para ti es importante? O... Sí, mira, muchas veces uno lleva los problemas cuando no quieres que se te olvide algo. Entonces lo anoto todo, digamos. O sea, no me voy a mi casa sin tener toda mi lista de pendientes anotada. Entonces no me voy pensando, nunca me voy pensando, esto no se me puede olvidar, esto no se me puede olvidar, me tengo que acordar de esto, porque todo lo tengo Lo anotaba en la oficina y te saluda al día siguiente. Entonces, claro, el tener todo anotado, tú te conectas con facilidad, porque muchas veces, todos tratamos de ejercitar la memoria, y bueno, ejercitar la memoria para no perderla. La pregunta es, ¿en qué ejercitas la memoria? Entonces, una pésima idea, me parece, ejercitar la memoria en retener pendientes. Para eso está en tu to-do list, y cada cual llevará su to-do list como quiere. Está lleno de herramientas tecnológicas que te ayudan a llevarlo, a pegar en un papel, cada cual sabrá cómo lo hacen. Y es una estupenda idea ejercitar la memoria teniendo en tu cabeza, por ejemplo, todos los números de la compañía. Me encanta, hago un esfuerzo por tratar de tener la mayor cantidad de números de la compañía en la cabeza. Uno puede decir, oye, pero también es un mal ejercicio, pero puedes tener en una planilla Excel y consultas sobre eso. Pero no es malo, porque cuando tienen número de información, tu cabeza conecta con mucha rapidez cosas permanentemente. Entonces vas sacando soluciones que no la podrías tener si tuvieras que entrar a una planilla a buscar el número. Por eso me encantan las planillas y vivo con ellas, y, en fin. Pero hago un esfuerzo grande por retener los números. Y muchas veces hago un ejercicio cuando a gente de seguro le pregunto un número y dice, espérate, déjame mirar la planilla. No, dímelo, no, porque te lo quiero decir con precisión. Es que no lo quiero con precisión, lo quiero... Me gusta decir, que lo quiero desde la cadera. Que no es que desprecie, que eso no significa que desprecie la precisión en los números, pero me gustan los que paran de la cadera. Esto es que tiene un número grueso, te puedes equivocar en más o menos 5%, pero tiene un número grueso en la cabeza. Hay un número que es imperdonable que un ejecutivo lo tenga en la cabeza. Entonces, en eso ejercito mucho la memoria, pero nunca en los to-do list. Entonces me voy sin ningún to-do a mi casa, pues los tengo todo en mi to-do list. ¿Digital o escrito en papel? ¿Ah? ¿Digital o en un papel? Ambos. Tengo algunas cosas digitales y otras en un papel. Me tomaría una hora contarte cómo lo manejo. Para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Oye, pero muy bueno este consejo de qué cosa guardar en la memoria y sobre todo mantener para todos quienes trabajan los números más importantes de lo que tú te dedicas, cualquiera sea, en la mente. Lógico. Porque da espacio, de alguna forma lo que dijimos anteriormente, a la suerte de la asociación, que es lo típico que una vez hemos escuchado muchas veces, del pensamiento vertical y el horizontal. Evidentemente el horizontal es el que relaciona, pero si no tienes ni un número en tu mente, difícilmente los vas a poder relacionar. Totalmente de acuerdo. Un gran consejo para la audiencia, Pablito, ¿no? No, yo esto copio, pego en mi cerebro y está bueno, porque es verdad, el cerebro, los open loops que se dice, al final uno se queda pegado en eso y uno ocupa una cantidad de tiempo pensando las cosas pendientes que no te ayudan en nada, versus salir a caminar y tener lo importante en la cabeza, que se mezcle como quiera. Y ahí es cuando aparecen las ideas, cuando uno piensa en la ducha o cocinando o haciendo otras cosas. No pasa cuando uno está sentado en el Excel revisando el número. Nunca pasa. Entonces, muy buen consejo también creo de aprende lo importante. Quizá te va a costar un poco, sobre todo en un principio. Pero imagino también que después de años haciendo esto, se te da muy natural. Llámese, no sé, en el caso de Fernando, las inversiones, la PU de CSU, me la sé de memoria desde hace mucho tiempo. Y después te empezás a acordar de las anteriores, la comparáis con otras compañías. Sí, creo que es un muy buen ejercicio, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, ya no me ocurre, pero durante años, cada vez que cuando tengo una persona nueva que trabaja conmigo, en fin, cuando entra a mi oficina le encargo algo, me dice sí. Si no lo anota, le digo, anótalo. No, si me acuerdo. Entonces yo tengo unos papelitos blancos, ¿sabes? Si yo mismo lo escribo en papelito blanco y le doy el papelito blanco y digo, para que después y es como y decir, oye,
pero confío en mi memoria, te dicen a veces. Digo, oye, me tomo la licencia, comida de confiar en tu memoria porque confío en la mía, porque no lo utilizo para almacenar información inútil, digamos. Entonces, buena, digamos, pero y es una cultura, digamos, Y un hábito. y un hábito, tal cual. También para las cosas personales, pues, en fin, tanta cosa que uno tiene que hacer en el ámbito personal, tener notadito, porque si te importa, anótalo. Y si se puede, mejor. Exactamente, claro. Y ahí, una pregunta quizá más personal, o sea, que me interesa más a mí, pero me pasaba mucho cuando leía libros, los leía y los olvidaba. Memoria, mala memoria. Y lentamente yo agregando sistemas como subrayar cosas, anotar distintas tarjetitas, lo que sea. Pero te quería preguntar por qué consumes de contenido. Si es que consumes algún tipo de contenido regularmente, quizás no tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Quizás son libros, quizás, ojalá podcast, ojalá nuestro podcast. Pero ¿cómo es tu dieta de contenido? Me encantaría saber. Sí, mira, mucho que me lo pasan al interior de CCU y me dicen tienes que leer Ya. Hay un filtro. esto, digamos, justo, y confío en quién me lo va pasando. Tienes que ver esto, tienes que, en fin, más que andar yo buscando por mi cuenta. Y de todo. Sí, de muchas cosas. No solo relacionado con el mundo de, ya llaman marketing, distribución de alimentos, o sea, a veces llega... 80%. Ok. Porque no me da tiempo para más. No, obvio. Oye, me acordé de un mentor más, te lo puedo mencionar ahora y Por supuesto. ustedes cuando editan los... No, Es parte de una perfecto, conversación. perfecto, es una conversación. Fue parte de una conversación. Hoy un profesor que tuve en el IES, yo hice un MBA en el IES, en Barcelona, en la Universidad de Navarra, un profesor, Juan Antonio Pérez López, que luego se mató en un accidente de auto, se estrelló, aparentemente se quedó dormido, en fin, o le dio un infarto, no se sabe exactamente, yendo desde Barcelona a Pamplona, joven, digo. Y era un genio, un genio, y aprendí muchas cosas, digamos, tiene un libro estupendo sobre teoría de las organizaciones. Y lo que él hacía es que, lo que él decía que no había nada más humano que una organización y que una empresa, digamos. Y él construía la empresa completa, incluyendo los procesos de planificación estratégica, los procesos de estructuración o de estructura organizacional, los procesos de control, los modelos de incentivo, las formas de ejecutar, la construía completa desde la visión de la empresa. Él de origen, te puede estar cometiendo alguna imprecisión, pero yo diría que él de origen era, había estudiado filosofía y antropología, teología, luego estudió, previo a eso había estudiado matemática, él de origen era matemático en la universidad, luego estudió estas disciplinas que acabo de mencionar y luego hizo un doctorado, un PhD en Harvard, donde juntó todo esto con el business. Entonces, él partía de la definición antropológica de lo que es el ser humano, y a partir de una definición antropológica del ser humano construía toda su teoría de la organización, y fue mi gran inspirador, y también me tomaría un podcast completo o una hora completa para hablar de esto, pero fundamentalmente el partido del ser humano libre. Entonces lo que decía es que si la empresa no era capaz de convocar a ese ser humano libre y voluntario, no podía construir nada. Y te hacía ver el liderazgo fundamentalmente como la capacidad de dirigir a personas que se van a dirigir, no porque tú seas su jefe y le das órdenes, sino que porque quieran dejarse dirigir por ti. Porque lo mismo que decíamos antes, tú puedes dirigir a una persona en contra de su voluntad toda la vida, muchas personas por un periodo corto del tiempo, pero no puedes dirigir a muchas personas en contra de su voluntad todo el tiempo. Al final lo convoca voluntades o no existe. Y construía toda la teoría de liderazgo de empresa desde ahí. Súper interesante. Ahí como además se murió, digamos, no quiero cometer la injusticia de dejar de mencionarlo. Y dejaremos el libro en el link del capítulo, ¿no es cierto? Para quien quiera leerlo. Después te puedes... no me acuerdo el nombre exacto del libro, pero es algo así como acerca de la teoría de las organizaciones, Pero con el nombre del autor... Juan Antonio Pérez López, o organizaciones, pero en fin. Que siempre... Ese libro lo he leído 3 o 4 veces. Sí. Eso... Un libro interesante, fíjate, que es una cosa que es el único libro que yo he leído donde prácticamente no hace una cita. O sea, él se cita como a sí mismo, ¿no? Tiene muy pocas citas, pero es el libro con menos citas que he leído. Porque
lo tenía todo. ¿Hay otro libro que hayas releído más de una vez? No, Este es el único, Sí. o sea, el libro que más está marcado probablemente. sí. No hay ningún otro libro que haya... Creo que no hay mejor forma de invitar a nuestros Right. escuchas de que vayan a En leerlo. realidad, los 4 evangelios los he leído y releído muchas veces. Que es importante a veces releer cosas porque uno encuentra, no sé, la percepción que uno tiene o el momento es distinto. Se habla también mucho de esta filosofía, creo que estoica, de uno nunca pisa el mismo río dos veces. El río cambió hoy y cambió una persona, o sea, cambió uno como persona. Sí, creo que pasa lo mismo con lo que uno consume, el libro, lo que sea. Así que muy bueno, lo vamos a dejar anotado, va a estar ahí para que lo puedan leer. Y bueno, creo que podríamos seguir mucho tiempo, pero quizás ya es un buen momento de ir aterrizando. No sé si hay algún mensaje que te gustaría pasar. Creo que a mí, o pensar una pregunta que quizás se nos quedó en el tintero. Cuando tú piensas en gente quizás más de mi edad, cumplí 30 recién, todavía me siento joven, muy joven. ¿En qué te fijas a la hora de elegir un líder para algún equipo? ¿Cómo considerarías que alguien crees que tiene un buen futuro? ¿Lo ves más como la parte personal? ¿Se preocupa por su equipo? ¿Le demuestra cariño? ¿En qué te fijas? Quizás como un mensaje... Es fundamentalmente su capacidad de querer. Hay muchas otras cosas, pero como te decía antes, esa es la característica sine qua non. característica raíz que manda todo. Hay muchas otras, digamos, y hemos hablado en esta conversación de otras, pero esa es la sine qua non. Perfecto. Bueno, Patricio, Un muchísimas egoísta gracias. no puede ser un líder. Eso lo podemos poner como título del capítulo. Absolutamente. Ahí sintetizamos la como hora y 10 que llevamos. Exactamente. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Fernando también. Esperamos que les haya gustado el capítulo, que nos sigan escuchando, que nos propongan mentores también. Creo que superó mi expectativa la conversación. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, que se conecten semana a semana en esta nueva línea, nuevos capítulos de Animales Financieros. Un saludo, animales.